Hace tiempo que veníamos hablando con él, porque sacó un libro hace un tiempo que nos parecía que podía ser muy interesante. Quedamos en hablar, hablamos en el verano, dijimos, espera que volvamos al estudio y ahí coordinamos qué podemos hacer. Ahora está con una columna en otra radio que ya nos contará un poco. Sacó un libro sobre zapatillas, es periodista, hermoso, es muy activo en redes sociales y está para hablar un rato con nosotros, Miguel, el señor Leo Ferri. ¿Cómo andan, amigos? Gracias por la invitación. Bien. Buen día, bien. Guacho, un gustazo. Un placer. Bueno, creo que nos conocimos en un evento alguna vez, como en una vernizaje, alguna así, con Esteban Menis, ¿puede ser o estoy equivocado? Sí, es rarísimo, porque creo que no sé cómo fue. Estábamos en un evento de esos a los que va gente a no hacer nada o a hacer mucho, ¿viste? Mucho de eso, de sacarse fotos y de postear en redes sociales dónde está. Y hablamos, creo que nos había presentado una chica que se llama Trinidad, sí, claro. Trinidad Romero, nos presentó y estaba Esteban Menis también. Sí, es raro. Esteban Menis es raro, pero le mandamos un beso igual, digo, sí. No es más raro que nosotros, es igual de raro que nosotros. Exacto. Leo, bueno, nada, sacaste este libro que nos gustaría nos cuentes, nos gustaría que nos hagas como una historia del universo de las zapatillas. ¿Por qué hiciste un libro sobre zapatillas? ¿Cómo llegaste ahí? O sea, digo, ¿cuál es tu link con el mundo de zapatillas? Empecé con el tema del laburo cuando yo escribí primero en Página 12 y ahora estoy en La Nación, ¿no? Hablando de amplitud. Cuando estaba en Página, tuve que contactarme con una marca de zapatillas para hablar un poco de por qué los productos con licencias, ¿viste? Cuando vos comprás tal por Star Wars o tal por Marvel, ¿no? ¿Cuál era el negocio detrás de las licencias oficiales? Bueno, escribo una nota sobre eso, después sale a hacer otra nota que era, más o menos la premisa era qué le pasa en la cabeza a una persona que gasta todo su sueldo en zapatillas, ¿sí? Yo traté de responder esa pregunta. Me acuerdo que el puntapié era un pibe, tiene unos cuantos años, que ganaba 14.000 pesos y que ese mes había gastado 13.000, ¿sí? ¿Cuánto era? Porque era un par en ese entonces. Ahora es un par. Exacto. Eso tiene que haber sido 2015 por ahí. Sí, los números cambiaron muy rápido. Entonces, lo que pasó fue que fui conociendo a estos coleccionistas de zapatillas y te enterás de cosas que van quedando ahí y no siempre puedes sacar una nota sobre zapas en un diario. Entonces fui juntando información, datos y demás y llegó el momento en que me di cuenta que tenía mucho, que sabía cosas que no se sabían, o al menos que no se sabían a nivel popular y que las podía reunir en un libro, tan simple como eso. Propuse hacer el libro, cuando surgió la idea se la comenté a mi mujer y ni siquiera ella me dijo... Ah, qué bueno, me dijo, ¿cómo un libro sobre zapatillas? O sea, era medio inverosímil, ¿no? Porque las zapatillas son eso que todos tenemos y que todos usamos, pero que no las observamos. Y para mí había como múltiples abordajes para hacer. Aprendí de gente que sabe mucho más que yo, que hace mucho más tiempo que está en esto, y ahí está el libro. Utiliza a las zapatillas como un hilo conductor para hablar de historia, deporte, moda, diseño y un montón de... Ay, mira lo que tengo aquí, amigo maldito. Mirá, exacto, les hice llegar un ejemplar digital porque... Mira lo que tengo ahí. Sí, ahí tenemos, nos llegó. Mirá lo que Jordan, amigos. El Jordan One. Acá nos llegó el ejemplar digital que vamos a leer con atención. Miguel siempre me hace bullying por mis zapatillas, porque yo he priorizado durante un tiempo la comodidad. En un momento hice una publicidad de zapatillas y me dieron unas de estas zapatillas hiper blandas, viste que los cordones no son cordones. No sé cómo se llaman esas zapatillas que son así como... Feas se llaman. Feas. Ah, ok, perfecto. No, hay una tendencia a utilizar una zapatilla que simula estar descalzo, que es algo a medio camino entre la ojota, la alpargata y la zapatilla. Que es eso. Sí, exacto. Eso. Y Miguel le da mucha importancia. No te digo que se gasta todo el sueldo porque tiene un sueldo de los más altos de la Argentina hoy, pero... Y aparte me mandan bastantes zapas. Sí. Yo vi las que te mandaron ayer, Miguel, muy lindas. Uy, ¿viste lo que están, boludo? Muy lindas. Bueno, aprovechamos que le mandaron esas zapatillas para dar pie a que te habíamos invitado hoy y teníamos. ¿Y qué averiguaste con Universo Licencias, que fue como lo primero que te trajo a
a querer hablar de esto? En ese momento tenías esa curiosidad. ¿Y qué descubriste al principio de todo con el universo? En ese momento lo que había llamado mi atención era ver que marcas de ropa de lo más disímiles, o sea, muy, muy variado el universo, se unían con los Simpsons, con Disney, con Marvel, por supuesto, con Star Wars. Lo que hacían de alguna manera era acercarse a un público que de otra manera no las consumiría, ¿sí? Hay público de, no sé, marca Sarasa que jamás iría a consumir algo de Star Wars y viceversa. Fanáticos de Star Wars que de golpe ven una remera en una vidriera de una marca que de otra manera no verían. Es un nuevo argumento de venta. Eso también hace que el precio de la ropa sea un poco más caro, porque vos tenés que pagar una licencia. Muchas de las empresas licenciatarias tienen como una auditoría bastante importante con respecto a no solo a cómo es el producto final, sino a cómo se produce esa remera o ese jean, ese buzo. Entonces es un proceso bastante largo, pero a muchas marcas les termina dando buen resultado en ventas, básicamente. Que es lo único perfecto. Me permito hacer un paréntesis con esto que decís de cómo se produce y demás, o hasta qué puntos las licencias y los personajes vinculados al consumo. Salió un video hace poquito de Tomás García, que es un amigo de la casa, un amigo mío que está haciendo una serie de videos en YouTube sobre el mundo de la animación, la publicidad, los colores, la narración. Hizo uno sobre las licencias de personajes para vender comidas para chicos, digamos, todas las comidas que son saturadas en azúcares, en grasas y demás, y cómo se crean personajes muy amigables que terminan vendiendo cosas que no son de lo más saludable para los chicos. Mal. Y dentro de ese esquema había una apreciación, una cosa que yo no sabía, que es que, por ejemplo, Disney ya no se involucra en cuestiones de comidas rápidas, por ejemplo, en cajas alegres de comidas y demás. Hace un tiempo que no otorga las licencias. Bueno, de hecho, te digo una cosa, yo cuando fui a Pixar, que tienen un comedor increíble, es todo de cosas sanas. No, hay para la misma gente que labura ahí. O sea, bueno, teniendo en cuenta el grado de obesidad y todo eso que hay, diabetes y todo, que en Estados Unidos es obsceno, tipo, les dan de comer todas cosas sanas, ¿viste? Como que no quieren estar involucrados en nada, que está perfecto, en nada que le pueda hacer daño a nadie, porque es un mundo hermoso, supuestamente Disney, lo es, pero... Claro, los consumidores hoy están mucho más atentos a un montón de otras cosas y obligan a las empresas a ir en esa misma dirección. Bueno, podés comprometerte, como le pasaba por hablar de las marcas deportivas, a producir en determinados lugares en condiciones laborales inhumanas. Bueno, ese fue uno de los mayores problemas que tuvieron algunas marcas y que ya no los tienen, ya no producen de esa manera. Por más que produzcan en Oriente y que las condiciones laborales sean muy distintas a las que uno espera o las que son acá en la Argentina, no pasa eso ya. Bueno, eso te quería preguntar, porque detrás del universo indumentaria hay muchas cuestiones que tienen que ver con el trabajo esclavo o con condiciones que no son las mejores y demás, y por ahí a veces va en contra de los propios argumentos de las franquicias o de las cuestiones. Pero yéndonos un poco a la historia, ¿cuál fue el primer link entre una franquicia y una zapatilla? ¿O qué descubriste? ¿O qué alianzas raras que no nos imaginamos hubo entre la moda y las zapatillas y demás? Más que de la moda, la primera alianza que uno puede encontrar y que casi pasa desapercibida es entre un deportista y una marca. Cuando hablamos de Chuck Taylor, ¿sí? Sí. La que es esta, ¿no? Ya que estamos con video, vamos a mostrarlo. Si fuesen más cómodas, son hermosas, pero hacen tan mal a la columna y a los pibes. Tenés que ser flaco, tenés que ser un Ramone, tenés que ser. Pero exactamente. Son hermosas. Esa zapatilla tiene más de 100 años. Hasta hoy el diseño permanece casi inalterable. Nació con ese nombre de Converse All Star, pero toda la firma de Chuck Taylor fue puesta porque había un basquetbolista que se llamaba Chuck Taylor y que se encargaba un poco de promocionar el deporte en una época en que no era tan conocido en los Estados Unidos. El tipo se cargaba en el baúl del auto zapatillas e iba de aquí para allá para hacerlo. Era como una especie de influencer, no digital, pero que sirvió para popularizar la marca. Y tanto lo hizo que
la empresa terminó bautizando a esa zapatilla con su nombre. E incluso le introdujo mejoras. Hablábamos de la comodidad de la Chuck. Imaginemos que esa era la zapatilla de básquet que existía en ese momento. No era la única, pero sí era la más conocida. Y le introdujo como mejoras una plantilla de goma. Imagínate la Chuck Taylor sin plantilla, además, ¿no? Uf. Y se jugaba con la Chuck Taylor, jugaban al básquet. Prefiero caminar sobre las brasas. Tal cual. Corte ritual. Y le introdujo estos dos orificios que están acá, que era una técnica para ventilar las zapatillas, ¿sí? Para que no te quemen tanto los pies. Con esto, ¿qué sabemos? Que hay tecnología, que no la vemos como tecnología, pero que finalmente lo era. El parche era de cuero en una época y servía para que vos no te golpees los tobillos. Era como una especie de protección. Pero claro, en 1918, que es cuando nace este modelo de zapatilla, era lo que había, ¿sí? No había mucha más data ni tecnología. Se hacía lo que se hacía con lo que se podía. Ahora, no sabía, pensé que el parche era solo estético, pero claro, está bien, está a la altura del talón y funciona como protección. ¿Sabes de qué me estoy acordando? Del tobillo, perdón. ¿Sabes de qué me estoy acordando? ¿Sabes por qué dije talón? Porque me acordé de cuando Jordan en The Last Dance se pone las zapatillas con las que debutó, se pone las clásicas y juega ese partido, que es como uno de los partidos cuando se está despidiendo, ¿es Miguel o Leo? Sí, el último en el Madison, supuestamente. El último en el Madison Square Garden. Bueno, y que claro, todo muy lindo con el homenaje, todo muy lindo con la emoción de ver el revival, todo, pero cuando se saca la zapatilla tienen todos los pies ensangrentados, las medias ensangrentadas, todo. Sí. Pienso, bueno, él dijo que tenía los pies empapados en sangre, soaked in blood, dijo. Yo qué sé. La historia de Nike con Jordan está llena de mitos, un poco alimentados por él, un poco alimentados por la marca, que son fáciles de derrumbar cuando vas al archivo. Esto de la prohibición de las zapatillas y que la NBA le había puesto una multa a él por utilizar zapatillas de colores, porque en ese momento solo se podían usar zapatillas que sean del mismo color que tu uniforme. Alimentó un poco el mito e hizo que esa historia de rebeldía, de que él las haya usado igualmente, se transforma en un buen argumento de venta también. Eso no le quita mérito a sus zapatillas, no le quita mérito a cómo él jugaba, ni mucho menos. Pero no es, digamos, lo que primero habría que hacer cuando uno escucha una de esas historias es desconfiar un poquito, sobre todo cuando te las cuenta la empresa. Claro. ¿Sabés qué? Sí. Esta es una pregunta que es medio sociológica, zapatillesca. A ver. Las marcas de zapatillas que buscan un perfil, por supuesto, ya sea con su diseño, su precio y su comunicación y demás, ¿en el fondo está abierta y le conviene que todo el mundo la tenga, aunque no sea en el perfil que buscan? Es más de marketing, pero por ejemplo, me acuerdo cuando decían los batichurros arruinaron Lacoste. Yo usaba esa chomba y ahora la usan. Lo mismo pasó con el BM y los Icardis. ¿Entendés? Que era un auto que perfilaba para un lugar. Vos decís la pertinencia y el aspiracional en función de. Exacto, a la marca, por ejemplo, una marca líder en zapatilla. Lo único que le importa son las ventas, eso no le importa. La zapatilla con resorte, las primeras Shocks estaban orientadas más a otro palo y terminaron siendo identificatorias de un estilo de un nicho de gente, que es más la que le gusta vestirse deportiva, y por ahí se la ves a Pablito Lescano las Shocks puestas, y a más lo mejor turrón, más sí, más guachi, porque realmente son comodísimas, pero a la marca lo único que le interesa es la venta. O sea, ¿están felices si vienen 200 cumbieros a ponerse su zapa? Está buena la pregunta, Miguel, gracias por hacerla. La verdad es que yo sostengo que a las marcas sí lo que más les importa es la venta. No es lo único que les importa. Cuando ellos te transmiten en un mensaje publicitario determinado, aspiracional, ¿sí? De estar de la comodidad, del estilo, del deporte, de que con esto mejoras tu performance, eso es lo que ellos transmiten. Después lo que pasa en la calle ya es otra cosa. Yo hablé con Lacoste, el caso de los guachiturros que vos mencionabas. Sí. Y no le molestó tanto a la marca, sí, obviamente no era a lo que ellos apuntaban, pero no le molestó tanto a la marca como a los consumidores históricos de la marca.
¿sí? Ok. Que dejaron de consumirla o de, digamos, de ostentarla, porque de alguna manera se había relacionado con estos pibes que no eran el target, ¿sí? El que Bueno, pero estaba eso perjudica destinado. las ventas de la marca, porque el tipo que a lo mejor los guachiturros por ahí se compran la trucha de la salada y el que va a comprarla al paseo al Corta para jugar al golf, las deja de comprar. Lo mismo pasa con la Sí. Zapa. Bueno, Vos sabés que Zapa, sí. esa marca está como en un proceso de renovación Sí. estética y de consumo, y donde más le cuesta hacerlo es en Chile, que es donde todavía la asocian mucho con esa época, que no sé cuántos años pasaron ya de los guachiturros, pero es como que ya al menos debería estar un poco olvidado, 10, pero 15. parece que allá no. Sí, Este, es raro. La verdad es que es complejo, es compleja la ecuación y es difícil saber qué piensan las marcas puertas adentro, porque no son cosas que suelan declarar. Por Pero eso. hay muchas cuestiones que suponemos que se les puede volver en contra y también se les vuelven al favor al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando Colin Kaepernick se arrodilla cuando cantan el himno norteamericano y Donald Trump lo castiga en redes sociales, Nike después lo transforma en la cara visible de su próxima campaña. Entonces vos decís, estás fijando una postura política, cosa que hoy muchas marcas no suelen hacer, salvo con el tema este del Black Lives Matter, ¿no? Sí. En general no dicen lo que piensan sobre determinadas cuestiones. Bueno, Y si lo tenemos han que- hecho, perdón, no, hago un paréntesis sobre eso. Dale. Pasó hace poquito, lo han hecho con tema feminismo, ¿no? Donde las marcas más tipo tarde, pero seguro, tipo como hicieron algún coletazo, digo, de querer ir al girl power, a toda la movida feminista y todo. Y pasó hace muy poquito que salió un comercial muy épico de una marca que tiene Miguel puesta ahora. Que era como muy épico en cuanto a las deportistas femeninas y qué sé yo, y a la par de eso salió una respuesta que es, che, muy lindo el comercial, pero cuando me quedé embarazada me quitaron el apoyo, me quitaron Totalmente. el sponsoreo, y salió otra mujer, sí, a mí también me pasó lo mismo y demás. Entonces también está lo que se comunica y lo que sucede en la práctica, ¿no? Muchas veces pasa eso. Por más increíble que parezca, en las grandes empresas a veces todavía está pasando eso. Que pareciera que el departamento encargado de la publicidad no se habla con el de recursos humanos, ¿no? Exacto. O el de promociones, o el de sponsoreo deportivo. Pasó en ese caso y pasó también cuando... ¿Cuándo fue? Ahora con Black Lives Matter, también las empresas empezaron a apoyar en sus campañas publicitarias, sí a la igualdad, no al racismo y demás, y los empleados de Adidas de Estados Unidos le saltaron a la yugular y tuvo que renunciar la jefa o la gerente o la CEO de recursos humanos, porque puertas adentro no estaban teniendo las mismas oportunidades laborales para todos. Entonces, hoy es como mucho más fácil, parece increíble caer en esos errores, pero esos errores quedan al descubierto cuando las personas son los empleados, en este caso, las que ponen en evidencia a las marcas, y las marcas no pueden decir nada, tienen que callarse la boca, admitir el error y de alguna manera decir que van a cambiar. ¿Qué Claro. tanto cambian o no? Después es cuestión de seguir el tema y la noticia a ver cómo evoluciona. Se sabe, así como para jugar un poquito didácticamente medio al prejuicio y también a real, zapatillas que identifiquen, por ahí nombramos un par de marcas, pero bueno, no es publicidad. ¿Distintas tribus o qué? Por ejemplo, las topper blancas son de Rolinga, son zapatillas de Rolinga o de la gente que va, no sé, sí, rock and roll barrial, callejero. Y cuanto más sucias, mejor, digamos, también. Cuanto ¿no? más sucias, mejor. Después las Chuck Taylor son punk. Sí. ¿Sabés qué? A ver. Son muy curiosos Bueno, dale. esos estereotipos que hay. Sí. Porque los Ramones, en la etapa de su primer disco, tenían Keds, que es una marca hoy orientada casi exclusivamente al público femenino, y no tenían Chuck Taylors. Se los vio después con Chuck Taylors, pero
No es esa foto emblemática, no tiene nada que ver con las All Star. Son re Virgolini las Keds. Exacto. Pero son zapatillas náuticas. Tipo. Sí. E incluso eran zapatillas de mujer las que tenía puesta Johnny Ramone. Pero sí, es eso. Mirá, son re muy. Sí, muy molle también, así muy ortodoxo. Muy blanquitas, es muy para ir en tu yate con esas puestas, tal cual. Sí. El otro ejemplo que vos me nombrabas era... Las topper para los rolingas. Las topper para los rolingas, exacto. Es uno de los símbolos de Cromañón, ¿no es cierto? Exactamente, porque la gente callejero, del rock barrial. Exacto. Se quedaron muy asociadas con eso. La zapatilla, la topper profesional, que es esa, es la de lona, fue creada en el año 75. Era zapatilla para jugar al tenis, ¿sí? Era lo que había en ese momento. Era la evolución de la flecha, por decirlo de alguna manera. Sí. Ok. Y quedaron asociadas a esa tribu, pero también lo que sucede hoy con topper, o al menos con ese modelo, es que es muy democrático. Es una de las pocas zapatillas que sigue costando a un precio lógico, ¿sí? A un precio bajo, y que se consigue en casi todos los talles, cuando el resto de las marcas no traen talles. Exacto. Después hay otros estereotipos como... Y los Rolling no usan esas zapatillas. Los Rolling, bueno, ves a Jagger y se viste igual que Seinfeld, traje, chupines y las mejores de running. Se puede poner unas React o unas así, súper bueno. También tiene Mick Jagger también. Mick Jagger suele usar algunas que tengan un poco más de drop o de Lunarlon. Exacto. Porque debe ser lo que le resulta cómodo, también le debe subir un par de centímetros, no sé si es muy alto o es muy bajo. Es medio bajito, me parece. Y baila 3 horas y tiene 80 años, boludo, no te olvides. Además. No baila 3 horas. Hay más estereotipos. 2 minutos lo sube a Instagram y sí que bien que está Mick Jagger. No, seas boludo, andá a ver un show de los Stones. Está sentado en una mecedora Mick Jagger, señor. Pregunta, otra pregunta random que tiene que ver con mundo zapatillas. El furor Last Dance, que parece que volvieron a ser Jordan, y ahora acá en Dionisio, todos esos lugares donde venden zapas, ¿viste? Tipo las que vienen de afuera, de ese palo, sí. Trajeron y a todos le están poniendo el loguito por ahí. Son unas Air comunes y le ponen el loguito. Unas Air 200 le ponen el loguito de Jordan en la cosa. ¿Aumentaron las ventas zarpados? ¿Empezaron a producir más línea Jordan desde el furor ese? Yo creo que se empezó a producir, se empezó a liberar un poco del stock que había quedado clavado a principios de la pandemia. Y cada marca tiene durante algunos periodos su caballito de batalla. Hace unos años, la marca de las 3 tiras estaba con las Stan Smith. Ahora está con las Superstar, que son unas zapatillas que cumplieron 50 años. Sí. Nike está con las Jordan y con las Dunk, ¿sí? Que son unas más bajas de skate. Sí. Aprovechan el furor, por supuesto. Lo que de alguna manera hizo The Last Dance es que los consumidores más jóvenes sepan un poco más de dónde venían esas zapatillas. Claro. Sí, habían leído la historia, sabían la historia de marketing que les contaba la marca, pero no lo habían podido ver. Vos sabés que uno de los argumentos que usó un productor para convencerlo a Michael Jordan, el productor que se llama Michael Tollin, fue que en una carta, en uno de los primeros encuentros, le dice: Michael, yo veo todos los días a chicos que usan tus zapatillas pero que nunca te vieron jugar. Estaría bueno cambiar eso. Claro. Y al tipo, de alguna manera, por ese lado se le entra bastante fácil porque siempre fue un defensor de su marca, más allá de que era un gran negocio para él desde el vamos. Y ahora las zapatillas se venden mucho más porque las ganancias de Jordan se multiplicaron en este tiempo con zapatillas que son de 1985, no con los últimos modelos de Jordan, sino con el primero. Escuchame una cosa, te hago una pregunta. Quiero retomar un poco la idea esta de por qué la gente se gastaría tipo todo el sueldo o gran parte del sueldo en zapatillas, que tiene que ver con la pertenencia o con el estatus. Martincito, con el estatus y demás. Y después te quiero acordar, ¿se acuerdan de las Nike Feraldi? Que no eran Nike. Unas zapatillas llamaban Nike Feraldi. Nike se dice. No, estas llamaban, no sé si se pronuncia igual, pero era tipo, no era una subsidiaria de Nike. No. Era otra marca. Nike Feraldi estuvo acá en la Argentina.
era una marca argentina, que estuvo acá en el país en mitad de los 80 hasta los primeros 90. Mirá. No se conseguían acá en la Argentina. Claro. Nike. ¿Pero qué es? ¿Son Cuando truchas? llega Nike, No, claro. no, Minnesota, Carlomagno, dale, obvio. No, pero boludo, pensé que era un modelo. No, era era un como modelo. Adidas con 4 tiras, ¿entendés? Ah, a eso vamos. retrucheta. Es una marca argentina que se le había puesto a Nike Feraldi, que estuvo en juicio con Nike y obviamente lo perdió. Era una mezcla de Nike y Everready, ¿no? Claro. Es ¿No la algo que conocías vos, Miguel? se podía hacer en una época porque básicamente en ese momento todavía no se conseguían las Nike o eran algo un poco más caro. El problema era que, claro, Nike llegó a la Argentina de la mano de Alpargatas, ¿sí? Tenía su licencia la misma empresa que hoy fabrica Topper, a finales de los 80. Entonces las primeras Nike eran caras, no se conseguían, no las conocías tanto, y Nike Feraldi de golpe aparece y te muestra un calzado que era mucho más barato, y la gente sin tener tanta información como se tiene ahora, iba, las compraba. No duró mucho esa aventura de Nike Feraldi. Hoy todavía hay un montón de marcas. Verga son. No, Claro. lavate la boca. Sí, no, es cierto. ¿Qué? No, ¿Qué? Lavate la boca. Ah, ¿Qué escuchaste? Está con problema el Zoom. debe ser eso. perdón, Leo. Las zapatillas esas no iban a tener mucha vida larga, como hay muchas otras marcas hoy que imitan modelos y le ponen otra marca distinta. Perdón. No va a durar. ¿Qué hay de Pará. Había una pregunta antes de todo este. Sí, todo que este- ¿cuál era? Perdón. Antes de irme con las Nike Feraldi o Nike Feraldin, que era esto, lo de la pertenencia, lo del estatus, lo de gastarse mucha guita en zapatillas. Por ejemplo, Miguel me manda fotos, digo, como que son las 3 de la mañana, yo estoy por dormir o medio dormido, no sé qué, y me llegan 3 mensajes de Miguel y digo, uy, pasó algo grave, no sé qué, y me manda fotos de zapatillas que se acaba de comprar online, como si me interesara, como si quisiera charlar con él fuera del programa, que no. Nunca, no, pero digo, se le va la vida en esto, como que de verdad le llegan las cajas y las abre y yo le veo la emoción y es una emoción que no le veo con nada, ni cuando nació su hija, ni cuando nos dieron el Martín Fierro Digital, que fue un premiazo, ni cuando lo perdió con Chapu Martínez, que fue un momento doloroso para él en su carrera. Cuando abre una caja de zapatillas nuevas, se emociona. ¿Te emocionás mucho, no, Miguel? Sí, pero creo que es como. Sí, re. Pero es como también, es como acumular, es algo súper superficial. Pero sí, dan felicidad por un ratito. No sé, no entiendo por qué. Porque no me pasa con una camisa. A lo mejor le pasa con la camisa no sé, a Matías Camisani. No sé, a John Lasseter. ahí Que sí. está más cancelado que Cancelín. Pero, ¿entendés? Las zapatillas sí tienen algo como de, no sé. Aspiracional se llama. Total. Las zapatillas ya no son solo zapatillas, vienen con un montón de otros significados que vienen en paralelo o que acompañan al objeto en sí, que es una zapatilla que vos te vas a poner en los pies. Cuando vos te comprás la Jordan, por ejemplo, estás comprando ese modelo con esos colores. Quizás incluso es un modelo que quisiste tener de chico y que no te lo pudiste comprar, entonces eso también suma la nostalgia, es un gran argumento de venta. Total. Pero la venganza, obvio. Vos Toda mi fijate casa es que- una venganza. Totalmente. Vos fijate que muchos de estos modelos súper vendidos son los clásicos históricos. Es muy difícil generar un aspiracional, no digo que no suceda, pero no es el caso más fácil de identificar. No generan un aspiracional con un modelo nuevo de React, por ejemplo. Sí, Vos vas a ir a buscar la zapatilla que no tuviste de chico, o la que tiene una historia, o la que vuelve a salir en los colores originales. Tiene un concepto de estatus que obviamente no tienen ni las camisas, ni los jeans, ni las camperas. Quiero buscar un par. Pero busca Mientras vos seguimos hablás. hablando. Dale. Sí. Las zapatillas tienen ese componente aspiracional que no tienen otras prendas, pero que sí tienen determinadas marcas. Claro. Cuando hablábamos recién del caso de Guachiturro y Lacoste, Lacoste es una marca aspiracional, es una marca ABC1, por decirlo de alguna manera. Y cuando el pobre, por decirlo de alguna manera, se acerca a eso, ya nuevamente el viejo consumidor se quiere despegar. Es como un ciclo que pasa con todo, Sí. pero con las zapatillas se ve mucho más.
Bueno, eso es una expresión típica de como cuando hay gobiernos que le dan de tipo a las clases populares, que es, ahí me va mal, pero lo que no quiero es que al que está por debajo mío le vaya mejor. Digamos, no quiero que el que yo considero peldaños más abajo tenga lo mismo que tengo yo, porque entonces yo, ¿quién soy? Si yo luché para conseguir esto y viene uno que tiene menos que yo históricamente y tiene lo mismo, ¿quién es? Uy. Uy, uy, uy. ¿Tiene luces? No, que atramado. Bien, ahí. Bien. Se vio. ¿Qué Se ajustan sonido? con la app, Brody. Claro. No. Son las zapatillas autoajustables. ¡Qué mersa, por favor! Son las Esto, pero- últimas herederas de lo que vimos en Volver al Futuro. Porque las zapatillas Claro. también son un objeto de la cultura popular. Claro. Eso en 1985 nos vendía futuro. Sí, Y- obvio. Son más Hoy, incómoda que... hoy King que, Coil. que el futuro ya es presente, eso no, o al menos no pasó nunca, o al menos no resulta algo futurista, porque inmediatamente te remite al pasado, te remite a esa película que tiene 30 y pico de años. Hoy quizás el futuro pasa por otras cuestiones, no por los modelos retro, pero qué lindos que son, claro. ¿Cómo vas Sí, a negar? obvio. ¿Cómo vas a negar que esa zapatilla está buena? Vos Sí. te la comprás, sí, otro se la compra, sí, yo no me las compro y hay un montón de otros que no se las compran, pero claro, además, hoy en día, para comprarte unas zapatillas de esas, tenés que desembolsar 15.000 pesos. Miguel. No, Claro. igual acá hay muchas que me mandan también, ¿no? O sea, no. Es la de, A Miguel, esta sí Miguel tiene la compré. suerte de que le manden muchas, claro. No, Sí, igual sí, antes sí. me mandaban, de la marca de la pipa me mandaban un montón, yo era embajador hasta que empecé a hacer chivos de otras cosas y Ahora- como que lo engrasé, pero tienen todos embajadores que hacen chivos más grasas que yo, eso es lo que no entiendo. No, quería decir. Deja de quejarte. Ahora, cuando Miguel recién dijo una cosa, que dijo, toda mi casa es una venganza. Lo que quiso decir es que es una venganza a la casa que no pudo tener cuando era chico, porque Claro. compartía el cuarto con su madre, entonces ahora tiene un cuarto que es como el cuarto que quiso tener cuando era chico. Es todo nostalgia pura. Y todos pensamos como en esas zapatillas que no nos pudieron comprar o que no nos quisieron comprar. Y yo estaba buscando la mía, no sé si encontré el modelo exacto, pero y ni siquiera sé pronunciar, pero ¿se acuerdan de estas zapatillas? Estas no las pude tener yo. A ver. ¿Se acuerdan de esto? La La Shear, vos, me recuerdo. Sí, que tenían luces. Tipo, vos pisabas y tenían lucecitas ahí atrás. Y yo me moría por tener esas. Y había un chico que se llamaba Brian Taffel, que era medio millonario, que se fue a vivir un country. El Draco Malfoy, ¿no? Era. Sí, y él las tenía y yo tipo, mamá, quiero las zapatillas que tiene Brian Taffel. Son muy caras, Martín, salen 100 pesos. 100 pesos era nada Sí, más. y claro. Claro. Hubo marcas que tuvieron su cuarto de hora y esa fue una. Vos sabés que esa marca la publicitó Michael Jackson. Hablando de ¿También? cancelaciones, Mirá. sí. Michael Jackson mirá. tuvo su propio modelo con LA Here. Bueno, yo las y- quería a los 10 años, me las hubiese regalado. Claro, tal cual. Te las iba y te las entregaba en tu casa. Tuvo su propio modelo que era tan malo y que le fue tan mal que medio Mirá. quedó como una anécdota, pero la marca sí tuvo su inicio, su comienzo a finales de los 70 y llegó a la NBA incluso. Qué loco. Hubo una época en que la NBA era un poquito más variada en cuanto a marcas de que usaban los jugadores y esa era una, era raro. Era Y te una digo marca algo rara. que tienen que cambiar. Son hermosas esas zapatillas, re 90, mal, muy flim puff. Muy noventas. Pero lo que te digo es, hay algo que tienen que es una idea mía, que, ¿viste los jeans? La famosa marca de jeans, tampoco vamos a nombrar marcas todo Sí. porque sí, que tienen de cintura, de largo, tienen 3 medidas, las 3 Sí. Las zapatillas tendrían que empezar a tener, además del talle, tendrían que empezar a tener una o dos o tres opciones de ancho de horma. Porque, por ejemplo, botines, ya entramos en algo más puntual, pero por ejemplo los Mercurial, lo que usa Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, esos botines son increíbles, pero alguien que tiene la horma de pie ancha, para esa marca de la pipa, se tiene que ir a la competencia para buscar la horma ancha. ¿Tenés ahí unos Mercurial? Me vuelvo loco. ¿Botita? ¿Tenés Mercurial Botita, bro, ahí? Ah, pensé quién que iba a estás sacar unos hablando? Mercurial. Pensé que Leo iba a sacar unos Mercurial. Ah, No tengo botines. No tengo botines. ¿Entendés? yo. En el Pero caso sí es de cierto. que la horma, si vos querés horma ancha de botines, te tenés que ir por ahí a unos Predator, que es de la competencia.
Entonces, hay veces, viste las zapatillas de skate, son más anchorenas, viste lo que eran las Riff. En cambio, los botines, todas las deportivas son muy finitas, loco. Vos le ves el pie a Kevin Durant, bueno, sí, obvio, es un grisín, pero los que pisamos como Shrek no nos están dejando afuera y se deforman todas, boludo. Vos ahí estás tocando un tema que es que no hay una zapatilla que vos puedas recomendar para correr, o para el fútbol, o para el básquet, o para el handball, o para lo que sea. Vos tenés que ir y probar, ¿sí? Ahora es medio complicado en esta situación, pero no hay nada mejor que ir y probar, porque lo que es cómodo para uno no es cómodo para el otro. Exactamente. Esto de que haya distintas hormas, es cierto, si vos viajás, lo encontrás y lo ves, pero acá no se puede hacer porque si bien tenemos el mercado como para que lleguen Jordan y lleguen Yeezys y lleguen zapatillas que hace 4 o 5 años no llegaban, no tenemos tanto mercado, o al menos las marcas no quieren ir en esa dirección para que te puedan vender una zapatilla talle 42 y con horma wide o con horma más fina. No va a pasar en el corto plazo. ¿Estas las tienen? Son las nuevas Nike, son invisibles, las nuevas Nike invisibles. Mirá, las Invisibles. Sí, las tengo puestas, la derecha la tengo puesta. Mirá vos. Y tenés los pantalones andar en patas. Y tenés los pantalones invisibles también. Sí, tengo pantalones invisibles también. Nada, que estaba probando un material, Rey. Acá preguntan en el grupo, última preguntita y los libero, porque me tengo que ir a la Boster hoy, un ratito antes. Hay algunas buenas preguntas que están haciendo Luca y Vicky en el grupo. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué hace que una zapatilla se ponga de moda? Obviamente ya lo hablamos bastante, como el respaldo o el hecho de que Jackson esté ahí o que un jugador la use. O estudios de marketing, básicamente. Exactamente. Es eso. Y algún invento, acá pregunta Lucas, inventos que se quisieron aplicar a zapas y no funcionaron. O que pasaron, viste, como que vos decís, qué renovador las lucecitas, y termina siendo un pijazo la lucecita. O las que vienen con roller tipo patines. Sí, pero esas son marcas, tercera marca son. No sé si son terceras marcas, pero son marcas orientadas a los chicos. Porque si Martín se pone unas zapatillas de esas, alto es rimpi. distinto. Claro, es distinto. Pero Babil. hubo cosas que no funcionaron. Pero eran más que nada estéticas. Adidas lanzó hace algunos años una zapatilla que era una reedición de una zapatilla de básquet, pero que venía con un grillete en el tobillo. El grillete es eso que te unía, viste, en los dibujitos animados, a la bola, a la bola de acero para que los esclavos no se escapen. ¿Sí? Vos la tenías atada al tobillo. Bueno, vos de alguna manera tenías la zapatilla atada a tu tobillo. Era como una metáfora de la esclavización de la moda, ¿no? Y demás, pero no fue bien vista y Adidas tuvo que retirarla del mercado. Hoy en día no se cometen tantos errores porque hay muchas instancias de validación. Cuando yo para el libro investigaba con un diseñador, le pregunté sobre esto y me dice, a nosotros lo que nos llega a la hora de diseñar es un estudio de marketing realizado entre los públicos aspiracionales, adolescentes en general, que dicen desde cuánto tiene que valer una zapatilla, con qué materiales va a estar hecha y cuántas partes va a tener. Entonces, está todo tan medido que debería ser una catástrofe para que no se le... digamos, para que no se venda o para que llegue al público. Aún así, por ejemplo, no sé, Puma en una época le puso Cyclone a una zapatilla, y Cyclone era el nombre del gas que se había utilizado en los campos de concentración para matar gente. Entonces, un poquito tuvo que sacar del mercado. Y sí, no tuvieron buen timing. Ideológicamente no estuvo bueno. No estuvo bueno. Hablamos con Leo Ferri. Si lo quieren seguir en Instagram, es Soy Leo Ferri. En Twitter también muchos tweets llegando hablando del tema. Es un tema hermoso para hablar. Y mucha gente porque tiene tu libro. Uno me manda el libro de Lucas, el de Martín y el tuyo. Tiene los tres ahí en la mesa. Los tres libros. Qué lindo. Todos los libros. Gracias, Leo. Te pueden escuchar en radio. Estás como columnista. ¿En qué programa arrancaste hace poquito? ¿Volviste? Hago radio, retomé, porque como Marcelo se toma 6 meses, yo también. Volví con la segunda temporada en la 94.7, la FM Club Octubre. Gracias por dejarme decirlo. Ahí me pueden escuchar todos los viernes.
Y también lo pueden seguir en todas las redes sociales. Gracias, Leo. Gracias, Paco, Gracias a muy ustedes, interesante. Cuando pinte, a mí este tema me apasiona. Así que muchas gracias, loquito. Abrazo Gracias grande. a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chiquetes, yo me voy a ir. Ah, pero ¿estamos al aire? Dami.